A ver, ¿qué puede llevar a un joven brillante y sobre todo ambicioso a dejarlo todo por una idea? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Aurelio Agustín, una de las mentes más influyentes de Occidente. Su historia es una búsqueda apasionante de respuestas a esas preguntas que, en el fondo, creo que todos nos hacemos. Preguntas como ¿qué es la verdad? O ¿dónde podemos encontrar la felicidad? Y la más difícil de todas, ¿por qué existe el mal en un mundo que se supone fue creado por un ser bueno? Bueno, estas son las preguntas universales que atormentaron a Agustín, preguntas que de alguna manera siguen resonando hoy en día y que impulsaron su increíble viaje intelectual y espiritual. Pensemos en esto un momento. Hace más de 1600 años, un joven brillante del norte de África, que en ese entonces era parte del Imperio Romano, lidiaba con estas mismas inquietudes. Su búsqueda no fue solo un asunto personal, no. Se convirtió en una odisea que, sin que él lo supiera, terminaría redefiniendo las bases de la filosofía y la teología para todo el mundo occidental. Pero bueno, para entender al hombre, como casi siempre, hay que volver a sus raíces. Así que empecemos por el principio, la juventud de esta mente brillante en la provincia romana de Numidia. Nació en el 354 en un lugar llamado Tagaste. Agustín demostró desde muy chico que era un fuera de serie, brillando en sus estudios en Madaura. Pero ojo, su camino no fue una línea recta. Una crisis familiar lo obligó a pasar un año de ocio forzoso, un tiempo que él mismo recordaría como una etapa de excesos, antes de poder viajar a la gran metrópoli de Cartago para seguir con su formación. Y en el corazón de su juventud había una dualidad increíble. Su padre, Patricio, era un funcionario pagano muy anclado en las tradiciones romanas. Pero su madre, Mónica, era una cristiana con una fe inquebrantable. Esta tensión constante entre dos maneras de ver el mundo sembró en él las semillas de un conflicto interno que lo acompañaría por años. Ahora, aquí viene algo que de verdad nos muestra cómo era él, su honestidad brutal. En su obra maestra, Las Confesiones, él cuenta cómo robó unas peras. Y lo interesante es que no lo hizo por hambre, para nada. Lo hizo por el puro placer de la transgresión. Este incidente nos revela a un joven que ya estaba lidiando con temas profundísimos como la naturaleza del pecado y la voluntad. Y así, con esa mente inquieta, su ambición lo lleva a Cartago. Pero su curiosidad intelectual lo iba a desviar por un camino que ni él se imaginaba, un camino que duraría casi una década. Una vez en Cartago, su éxito fue, digamos, inmediato. Se convirtió en un maestro de la retórica, que era el arte de persuadir con palabras. Mientras tanto, formó una familia. Tuvo una relación de 15 años de la que nació su hijo Adeodato. Pero un día, ¡pum!, un libro le cambió la vida por completo. El Hortensius de Cicerón. Esta obra despertó en él una pasión irrefrenable por la sabiduría. Desde ese momento, la retórica sería su trabajo, sí, pero la filosofía se convertiría en la obsesión de su corazón. En esa búsqueda, Agustín se sintió muy atraído por el maniqueísmo. Esta religión, que venía de Persia, era increíblemente seductora para la época. Se presentaba como una filosofía libre, basada en la razón, no en la fe ciega. Y lo más importante, ofrecía una explicación aparentemente sencilla para el problema del mal. Según ellos, el universo era un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas, una buena y una mala. Por lo tanto, el mal no era realmente nuestra culpa. Y no fue algo pasajero, ¿eh? Durante nueve largos años, Agustín abrazó esta idea. Se convirtió en un oyente maniqueo, seducido por la noción de que sus propios actos oscuros no venían de su voluntad, sino de una fuerza externa, de un principio maligno que vivía en él. Era como el escape perfecto, un consuelo intelectual que le permitía justificar sus pasiones y ambiciones. Pero claro, una mente como la suya no podía quedarse tranquila. Empezó a ver grietas en la doctrina. Sus explicaciones científicas sobre astronomía, por ejemplo, eran simplemente falsas. La gota que derramó el vaso fue su encuentro con Fausto, un famoso obispo maniqueo. Agustín esperaba respuestas profundas, pero solo encontró a un hombre muy elocuente con conocimientos muy superficiales. Y ahí el hechizo se rompió. ¡Puf! Toda la estructura intelectual que lo había sostenido por casi una década se vino abajo. Totalmente desilusionado, Agustín decide mudarse a Italia, buscando nuevas oportunidades. Lo que no sabía era que allí, en Milán,
su búsqueda llegaría a un punto de inflexión, y de una forma muy dramática. A los 29 años, su ambición lo lleva al centro del mundo, Milán, la capital de facto del Imperio Romano de Occidente. Allí, como profesor de retórica de la corte imperial, conoce a la figura que cambiaría su vida para siempre, el obispo Ambrosio. Curiosamente, Agustín fue a escucharlo por su famosa elocuencia, pero se quedó por la profundidad de sus ideas. Fue como una tormenta perfecta, varias piezas de un rompecabezas que empezaron a encajar. Primero, los sermones de Ambrosio le mostraron que las escrituras se podían interpretar de forma alegórica, resolviendo muchas de sus objeciones. Luego, los filósofos neoplatónicos le dieron las herramientas para pensar en un Dios inmaterial y entender el mal no como una cosa, sino como una ausencia de bien. Y finalmente, escuchar la historia de la conversión de Victorino, otro retórico como él, lo llenó de vergüenza por su propia indecisión. Todo esto lo llevó a su crisis final. Y el momento cumbre, el clímax de toda esta historia, llegó en un jardín en Milán. En septiembre del 386, desgarrado por la angustia, escuchó una voz infantil que cantaba una y otra vez, Tolle lege, que significa toma y lee. Interpretándolo como una señal divina, agarró el libro de las cartas de San Pablo, lo abrió al azar y leyó un pasaje que le habló directamente a su alma. En ese preciso instante, la lucha terminó, la luz de la certeza inundó su corazón y todas las dudas se desvanecieron. Pero ojo, la conversión no fue el final de la historia. Para nada. Fue en realidad el verdadero comienzo. El aclamado profesor de retórica dio paso a una nueva figura, una que dedicaría el resto de su vida a su nueva fe. Bautizado por Ambrosio en el 387, su vida dio un giro de 180 grados. Tomó decisiones que dejaron a todo el mundo con la boca abierta. Renunció a su brillante carrera, abandonó sus ambiciones mundanas, regresó a su tierra, África, vendió todo lo que tenía y fundó una pequeña comunidad de amigos para vivir dedicados a la oración y el estudio. Él, en realidad, buscaba una vida de retiro intelectual, pero su reputación era tal que no lo dejaron en paz. Durante una visita a la ciudad de Hipona, la gente lo rodeó y, literalmente por aclamación popular, lo forzaron a ser ordenado sacerdote. Años más tarde, en el 396, se convirtió en obispo de esa misma ciudad, un cargo que, fíjense, desempeñaría sin descanso durante 34 años, hasta el día de su muerte. Toda una vida. Y como obispo, Agustín no fue solo un pastor, se convirtió en un formidable defensor de la fe, y en ese proceso desarrolló las doctrinas que lo harían inmortal. Su mente se forjó, digamos, en el calor de la batalla intelectual. Contra sus antiguos compañeros, los maniqueos, argumentó que el mal no es una fuerza, sino una elección, producto de nuestro libre albedrío. Contra los donatistas, un grupo que creía que la Iglesia solo debía tener santos, él defendió que la Iglesia es más bien un hospital para pecadores. Y contra los pelagianos, que decían que podíamos ser perfectos por nuestros propios medios, desarrolló su famosa doctrina de la gracia, sosteniendo que la ayuda divina es indispensable para hacer el bien. Y todo este inmenso legado intelectual, ¿cómo nos llega hoy? Pues a través de sus escritos. Obras como Las Confesiones, que es básicamente la primera autobiografía psicológica de la historia, o La Ciudad de Dios, que es una profunda filosofía de la historia, trascendieron la teología. Se convirtieron en textos fundacionales del pensamiento occidental, estudiados y debatidos por filósofos, historiadores y buscadores de la verdad durante 1600 años. Al final, la vida de Agustín fue una búsqueda incansable, un intento de encontrar un punto de descanso para su mente y su corazón en la verdad. Y esto, claro, nos deja pensando. En nuestro mundo, tan lleno de información pero a menudo tan carente de sabiduría, ¿qué es lo que buscamos y a dónde nos están llevando nuestras propias búsquedas?